Me preguntan sobre el folclore mexicano, ¿por qué no tuvo un resurgimiento? Música como el son huasteco, el huapango, que a mí me gusta muchísimo, la música de arpa grande de Michoacán, las pirecuas también de Michoacán, etcétera, etcétera. Y dicen, y alguien más me pregunta, ¿por qué no le gustó su etapa en el folclore? Sí, el problema que yo detecto, y lo detecto mucho antes que yo, otra gente que trabajó en el medio de la música folclórica latinoamericana y por ende de la música folclórica mexicana en los años 70-80. No hubo nunca un resurgimiento, no hubo un renacimiento, no hubo un retomar la tradición y lanzarla, partir de la tradición como plataforma de lanzamiento para tirar a otros lados. No hubo lo que hizo en el Reino Unido, por ejemplo, Oyster Band, mi banda, lo que hizo Levelers, por ejemplo, lo que hizo Steel Ice Pan, que es partir de la música tradicional para crear una música actual. Esto también lo hizo en Francia un grupo que era Malicorne, que fue además fue uno de los grupos que a mí me llevó hacia la música medieval, a conocer la música medieval, porque ellos tomaban mucha música medieval, pero al mismo tiempo hacían rock. Entonces, lo que nos mató fueron en gran medida los puristas. Es decir, tenías que hacer la música exactamente como la hacían los indígenas. A esto, un amigo, ahora se me acaba de ir su nombre, ya me vendrá, Federico Arana. Federico Arana le llamaba la música disque folclórica. Es decir, si tú no perteneces a la cultura de la que estás haciendo la música, tu música no es folclore, es disque folclore. Es decir, estás imitando el folclore, lo cual es perfectamente válido. Pero luego los puristas la querían vender como genuina. Y entonces todo lo que no era genuino era absurdo y era terrible. Y eran organizaciones y espacios donde, por ejemplo, se rechazaba el rock brutalmente. Esto ya lo he contado. Yo tenía un amigo queridísimo, creo que aún vive, que tenía una peña. En esa peña él hablaba mal del rock todos los días. Y yo desde atrás decía, no, es que lo que estás diciendo no es preciso, el rock no es la punta de lanza del imperialismo para venderte Coca-Cola, al contrario, está siendo más contestatario que tú. Estábamos todavía en plena guerra de Vietnam, estoy hablando de 1973, por allí, la guerra de Vietnam terminó en el 75. Entonces, el rechazo a la modernidad, el neoprimitivismo y la absoluta toma de toda la música folclórica por parte de una ideología determinada, de una izquierda más muy cuadriculada, creo que la hizo repelente para gran parte de la sociedad, pero sobre todo le impidió un desarrollo musical. Le impidió ser el cimiento sobre el cual se construyeran nuevas expresiones de carácter musical. Y la música mexicana tenía un problema que no tenían la gran mayoría de la música que venía de Sudamérica. Y es que o tocas el arpa o tocas el violín y con esos no se juega. O sea, la quena se puede aprender a tocar en un par de días. No bien, pero vamos, puedes sacarle sonido y ya fingir que tocas el principio del condor pasa en un par de días, 3 días. El bombo, el charango, el cuatro, con que sepas tocar guitarra, tocas todos estos instrumentos de cuerda, ¿no? Incluso las jaranas jarochas, excepto la que se puntea. Pero para tocar música mexicana necesitabas violín o necesitabas arpa, y eso no se aprende en 2 o en 10 o en 20 días, sino que requiere otro tipo de aprendizaje. Y entonces eso fue otra limitante para que en el movimiento de la música folclórica latinoamericana tuviera un lugar importante la música mexicana. Yo creo que se reflejó más las bases de esto se reflejaron más en el rock rupestre después, ¿no? Pero si el folclore mexicano no tuvo demasiado recorrido. Se le trató de meter un poco con calzador en el movimiento de la música folclórica latinoamericana, que por otro lado era la música argentina, chilena, uruguaya, boliviana, peruana y para de contar. Porque no se oía mucha música colombiana, ni se oía mucha música venezolana, ni se oía mucha música paraguaya. Y conste que estaba en México un gran arpista paraguayo, que es Celso Duarte, quien conocí bien.
Entonces, creo que por ahí estuvieron los problemas. Yo al final salí diciendo, yo lo que tengo que hacer es dedicarme al rock. Y salí directo a hacer una banda con unos amigos, una banda malísima. Hacíamos covers de las Tortugas y cosas así por volver a sentir. Y yo estaba tocando el bajo, que además soy malísimo en el bajo. Pero yo salí de allí con unas ganas enormes de rock. Porque no lo puedo entender sin. Y las bandas que más, y el folclore que yo oigo tiene una derivación en el rock, en todo lo que es la música, sobre todo británica y céltica, ¿no? El punk rock celta o el punk celta es una de las cosas que más me gustan a mí.